¿Qué tal, familia? El tema de esta mañana es hasta aquí llegué. ¿Algún momento de su vida ha tenido usted situaciones tan adversas, tan difíciles, dolorosas, a donde usted dice, no puedo más, hasta aquí llegué? A donde parece ser que llegó al límite del problema, al límite de la enfermedad, al límite de la situación difícil que usted está viviendo y usted dice, no hay más allá. Hemos agotado todos los recursos. Eso estaba pasando en la vida de Pablo. Quiero leerle en esta mañana el capítulo 23, versículo 23. Pablo estaba a punto de ser sacrificado. Había muchísimos hombres. De hecho, 40 hombres habían ayudado y ellos se habían comprometido en matarlo. Pablo sabía tal vez que a la mañana siguiente al despertar iba a ser llevado a un lugar a donde iba a ser sacrificado. Sin embargo, Camila, Dios siempre tiene un momento oportuno que no sabemos en qué momento llega. Vamos a leer. Dice, entonces el comandante llamó a 2 de sus oficiales y les dio la siguiente orden. Dice, preparen a 200 soldados para que vayan a Cesarea esta noche a las 9. 200 soldados. Imagínate cuánta gente quería matar a Pablo para poder conseguir 200 soldados, custodiarlo, sacarlo de Jerusalén, llevarlo a Cesarea. Dice, lleven también 200 lanceros, 400 personas. ¿Estás de acuerdo? Dice, y 60 hombres a caballo. Vamos, 460 personas. Dice, denle caballos a Pablo para el viaje y llévenlo a salvo al gobernador Félix. Pablo sabía que le quedaban unas horas. Era su momento donde dice, hasta aquí llegué. Yo recuerdo, y quiero contarte algo, Camila, que sucedió. Meses antes de casarme, yo recuerdo que era un mes, ni siquiera eran meses antes de casarme con Lisa. Yo siempre me he dedicado a los negocios. Y yo tenía un negocio de materiales para construcción. Y recuerdo que yo iba llegando al negocio de materiales cuando de repente me di cuenta que uno de los trailers que transportaba varilla para construcción de casas, eran 40 toneladas, era un dineral. El negocio era mío, estábamos comenzando, todavía no se había pagado la factura de ese material, no lo habían bajado al negocio. Yo bajé y yo pregunté por qué el tráiler o el camión está saliendo y no bajaron la documentación. Y cuando yo entré a la oficina me encontré con la secretaria y con las personas que trabajan golpeados, amarrados. Y yo les dije, ¿qué pasó? Y entonces ellos me dijeron, nos acaban de robar el tráiler. Le digo, sí, acabo de ver. De hecho, hasta lo saludé al chofer de que iba saliendo cuando yo iba entrando. Me subí a mi camioneta y empecé a perseguir al tráiler. Y recuerdo que yo iba en mi celular, eran los primeros celulares, parecían unos ladrillos de este vuelo, y estuve haciendo comunicación con gente para que reportara yo que me acababan de robar un tráiler. Teníamos que pasar una caseta de seguridad o de peaje en autopistas que se pagan aquí en la Ciudad de México. Y ahí denuncié, acaba de pasar un tráiler. Sí, me dijeron. Digo, es un tráiler que me lo acaban de robar. Wow. Yo salí de esta caseta, llegué cerca del tráiler. Recuerdo que muchas camionetas con hombres con armas, policías con armas, detienen el tráiler, bajan a la persona, yo voy atrás del tráiler y atrás de mí iba otra camioneta. Y a mí y a la camioneta que estaba atrás también los detienen, nos bajan y ellos se confunden y piensan que yo era una persona que venía cuidando el tráiler para que no lo robaran. Y llevaron a los que estaban en el tráiler y nos llevaron a mí al mismo lugar. Las personas escucharon que yo decía, no, yo soy el dueño de la mercancía. Y los policías no me creían y nos metieron en un cuarto oscuro, estando con ellos. Y yo recuerdo que en ese lugar yo dije, hasta aquí llegué. Hasta aquí llegué. Ellos habían escuchado mi nombre, mi dirección,
todo, porque yo todo les estaba diciendo a ellos, y ellos no tuvieron la prudencia para. Y ahí en ese cuarto, yo escuché amenazas. Ahí en ese cuarto yo escuché las peores cosas que nunca en mi vida había escuchado. Era soltero, me faltaban días para casarme. Tuve el susto más grande de mi vida. Me dejaron una noche ahí adentro con ellos, en lo que los abogados y todos presentaban todo para sacarme en ese lugar. Fue una noche y un tiempo muy difícil. Sin embargo, en el momento en que yo dije, hasta aquí llegué, yo ya había explicado a estos hombres, no me hacían caso. Me sentía solo, no había quien me defendiera en ese momento. Parecía ser que como que todo estaba en mi contra. Sin embargo, una luz llegó en ese momento. Un hombre cristiano, que era policía, llegó a cubrir en turno nuevo. Y yo dijo, yo conozco a este hombre. Este hombre es pastor. Y cuando ellos dijeron, es que él dice eso y eso, dice, lo que él está diciendo es verdad. Inmediatamente yo salí de ese lugar, nada más, me cambiaron de celda en lo que se comprobaba todo, pero mi seguridad cambió. Sí. ¿Qué pasó con Pablo? Pablo estaba, yo creo, seguro que era su momento y que decía, ya, hasta aquí llegué. Llegaron 460 personas para llevarlo y trasladarlo a Cesarea y a tener otro careo, pero sin embargo, no era su tiempo, porque Dios llega en el momento adecuado. Así es. Camila, cuéntanos sobre este tema. ¿Dios ha llegado a tu vida en el momento que menos esperas? Sí, sí. Tenemos cada uno de nosotros tenemos muchas situaciones en donde decimos varias. Puede ser económicas, de salud, relaciones familiares, que uno dice, no, hasta aquí llegó la situación, hasta aquí llegó la cosa, pero me encanta que la Biblia dice que los caminos de Dios son más altos que nuestros caminos. Y la verdad es que, por ejemplo, en el 2020, con todo lo de la pandemia, ¿cuántos de nosotros no pensamos, hasta aquí llegó la iglesia, hasta aquí llegó mi familia, mi salud, mi situación económica? Pero con mis padres, que llevamos una iglesia en Santo Domingo, había mucha preocupación, o sea, la gente ya no va a venir, ¿será que la iglesia va a cerrar? Escuchamos en las redes, en las noticias, iglesia cerrando, esto sucediendo. Pero ahí es cuando volvemos a lo de que estuvimos hablando de la posición de nuestro corazón, o sea, ¿cuál va a ser mi enfrentamiento? Sí, yo voy a hablar lo que creo, pero voy a orar a Dios, voy a presentarme a Dios, porque me imagino que en todo ese trayecto, ¿en dónde estaba el corazón de Pablo? Él no tenía a nadie, como hablamos, estaba solo. Sí. Él tenía que estar intercediendo y hablando con el Espíritu Santo en todo ese tiempo. Señor, que se haga tu voluntad y no la mía, así como Jesús, que se haga tu voluntad y no la mía. Y nosotros, me recuerdo que en la pandemia, mi familia, estábamos puestos de acuerdo, Señor, que se haga tu voluntad. Nosotros vamos a seguir trabajando la tierra, vamos a seguir haciendo lo que tengamos que hacer, mandando ayuda, mandando comida. En República Dominicana tuvimos una situación muy fuerte de comida que no aparecía en ese tiempo. Vamos a seguir haciéndolo y en contra de todo pronóstico de que hasta aquí llegamos, vamos a seguir dándole. Y después, porque por los frutos lo conoceréis, fue que nos dimos cuenta de que la iglesia sigue en pie, la iglesia ha crecido. Pero fue fácil, no fue fácil, pero oración, intercesión y recordarnos de quién es la misión. ¿Por qué perdemos la esperanza? ¿Por qué crees que de repente perdemos la esperanza? Yo recuerdo que, y te quiero ser honesto, yo era un hombre de Dios, todavía no era pastor general, era pastor de jóvenes en la iglesia que me da cobertura, pero sí te puedo ser honesto y puedo ser honesto con el público. Sí perdí la esperanza y hasta yo dije, ya no me casé, solo llegué hasta aquí. Pero entendí que con el tiempo y con la madurez en Cristo he aprendido que mi esperanza no está en las circunstancias, en las personas o en lo que mis ojos y mis oídos están viendo. Mi esperanza está en el que he creído. Y eso está aquí adentro. Eso está aquí adentro. ¿Con qué mensaje tú dejarías a todos los que nos están viendo en esta mañana? Yo les dejaría con el mensaje de no quitemos nuestros ojos de Jesús.
Dios siempre está haciendo contacto visual con nosotros para protegernos, para cuidarnos, para advertirnos. Pero a veces nosotros quitamos la mirada de Él. ¿Por qué? Porque nos distraemos, porque la situación es tan fuerte que quito mi mirada de Dios. Y ahí entra la desesperación, ese sentimiento de ansiedad, de qué es lo que va a suceder. Y Dios está constantemente diciéndonos, vuelve a mirarme, haz contacto visual conmigo. Y cuando volvemos y lo miramos a Él, es como que todo cambia la posición de nuestra mente y de nuestro corazón. Así que no quites tu mirada de Jesús, no quites tu mirada del Padre, del Espíritu Santo que está con nosotros, porque Él va a hacer que todo entre en foco. Nuestra mirada puesta en Él traerá dirección. Que tenga una excelente mañana. Que Dios les bendiga.